Descansando en Dios. Mateo capítulo 19, versículo 14. Pero Jesús dijo: Dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Mateo, siguiendo con su propósito cristológico y no cronológico, nos pasa a un nuevo evento. Este fue probablemente después que Jesús terminara de enseñar a los 12 acerca del matrimonio, el divorcio, el nuevo casamiento y la soltería. Mateo capítulo 19, versículos 3 al 12. Entonces otro grupo de personas vino a buscar ministración de parte del Señor. Eran los niños. En ese tiempo le fueron presentados unos niños, sin duda por parte de sus padres. Marcos y Lucas usan el tiempo imperfecto, le presentaban, traían a él, indicando un proceso continuo y posiblemente de tiempo extendido. Marcos capítulo 10, versículo 13. Lucas capítulo 18, versículo 15. Los padres se sintieron atraídos por este maestro, cuyo amor por los niños ya era conocido. Mateo 17, versículo 18. Mateo 18, versículos 2 y 3, y Juan capítulo 4, versículo 50. Rechazados por los discípulos. Mateo capítulo 19, versículo 13. Entonces le fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orase, y los discípulos les reprendieron. La actitud casi constante de los discípulos era rechazar, reprender, despedir a los que buscaban acercarse al Señor. Eran como los guardaespaldas que usan hoy día ministros y pastores. El Señor una vez más nos da una lección de atender, ayudar, orar y bendecir a los que se acercan a Él y a los necesitados, no importando su edad, sexo, cultura ni condición económica. El corazón que es ardiente con el Señor no rechazará a los niños. Solicitados y aceptados por Jesús. Mateo capítulo 19, versículo 14. Pero Jesús dijo: Dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Por Marcos nos enteramos que Jesús se indignó mucho con los discípulos por la actitud de ellos hacia los niños. Marcos 10, 14. Por consiguiente, Jesús les dijo a los 12, y sigue diciéndonos hoy día a todos sus discípulos: Dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis. Cuando el Señor dice de los tales es el reino de los cielos, incluye a aquellos niños que, debido a su edad o deficiencia mental, son incapaces de ejercer fe salvadora, y si ellos llegan a morir, Dios les concede la entrada al reino por la soberana gracia divina. El Señor estaba indignado, enojado, porque a los tales, es decir, a los que son como niños, les pertenece el reino de los cielos. Marcos y Lucas registran el símil como que para entrar en el reino de los cielos es necesario tener la actitud de un niño. De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño no entrará en él. Marcos 10, versículo 15, Lucas 18, versículo 17. Bendecidos por Jesús, Mateo 19, versículo 15. Y habiendo puesto sobre ellos las manos, se fue de allí. Por Marcos sabemos que, tomándolo de los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Marcos 10, 16. Jesús no solo acepta y recibe a los niños, sino que también los toma en sus brazos y los bendice. Y la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Proverbios 10, 22. Palabras para los padres y obreros cristianos. Algunas palabras a practicar son útiles para dar guía a los padres y obreros cristianos en llevar niños a Cristo. La primera es recordar. Debemos recordar que cada niño es creado por Dios y en ese sentido ya le pertenece. El salmista declaró: Tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Formidables, maravillosas son tus obras. Salmo 139, versos 13 y 14. Herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre, dado a los padres como bendiciones misericordiosas. Salmo 127, verso 3. El plan y el deseo de Dios es que todo niño sea llevado a Él para ser usado. Recordemos siempre: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Proverbios capítulo 22, verso 6. Palabra número 2. Enseñar. Los padres y obreros cristianos tenemos el llamado de criar a los hijos y a los niños en disciplina y amonestación del Señor. Efesios 6:4. Significa enseñarles desde su niñez la palabra de Dios. Los videos, películas, cuentos y otras herramientas ayudan al conocimiento de la Biblia, pero la prioridad debe ser enseñarles a estudiar, memorizar, meditar, exponer la palabra de Dios, haciéndolo directamente con la Biblia.
En el tiempo de Timoteo no existían las herramientas de hoy, y llegó a ser un instrumento de honra, santificado, útil al Señor, y dispuesto para toda buena obra, según 2 Timoteo 2:21, porque desde su infancia, su madre Eunice y su abuela Loida le enseñaron las Sagradas Escrituras, las cuales pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús, 2 Timoteo 3:15. Palabra número 3. Modelar. Los padres y obreros cristianos debemos ser modelo para los niños en amar y servir al Señor. Pablo fue un modelo piadoso para ayudar al crecimiento de Timoteo. Uno de sus consejos fue: huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. 2 Timoteo 2, versículo 22. Palabra número 4. Amar. El Señor nos ha dejado un mandamiento a cumplir en Juan capítulo 13, versículos 34 y 35. Y en especial debemos hacerlo con los niños. Para ayudar a los niños a acercarse a Jesús se requieren padres que con ternura lloran, se regocijan, se conduelen con sus hijos, les sirven con desinterés, les muestran afecto auténtico y se sacrifican por ellos con relación a las cosas del Señor. Y palabra número 5, confiar. La mejor edad para enseñar a los niños es desde su nacimiento hasta los 14 años, pero debemos siempre seguir enseñando, orando y confiando que Dios con su Espíritu Santo los ayudará a crecer espiritualmente. El crecimiento espiritual lo da Dios, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Filipenses capítulo 2, versículo 13. Descansemos en Dios. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sé niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. 1 Corintios 14, versículo 20. Dios te bendiga y te guarde.